Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Sin duda alguna, uno de los grandes dones del ser humano es el don del arte. Y nosotros cuando admiramos o contemplamos un cuadro o un lienzo, parece que algo nos absorbe. Parece que como que nos embruja algún tipo de movimiento interno. Y es muy interesante porque cuando nosotros nos fijamos, nuestra mente, al menos de los que somos casi los amigos de Abismo, nos lleva a reflejar o intentar buscar acertijos, preguntas, como una especie de conspiraciones dentro de un lienzo, simbología, iconografía. Y siempre hay una multitud de posibilidades que nos cuentan en documentos, en libros, en novelas, en películas, todo lo que vemos en el cine, que incrementa eso tan bonito como es el arte. Pero hay que poner también un stop, hay que poner una línea máxima. Cierto es que hay muchos que la iconografía, los símbolos, todos esos enigmas que hay internos, buscamos esa comprensión y a veces lo encontramos por medio de la historia, lo encontramos buscando y buceando por archivos. Pero hay veces que nuestra imaginación nos lleva a surcar mares que a veces no tienen tanto oleaje. Pero esta noche sí que queremos hablar de esas grandes obras, creaciones de la humanidad, desde Miguel Ángel, el Bosco, Leonardo, Pollock, Munch. ¿Qué esconde el arte? ¿Por qué cuando llegamos a un museo parece que nos absorben y nos tiran de nosotros los cuadros y los lienzos que nos miran desde diferentes puntos de la sala? Una vez más, enigmas en el arte. Comienza Abismo. Buenas noches desde este búnker de nuevo de Aragón Radio, aquí en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Y llevamos tiempo queriendo hablar de... Hacía tiempo, ¿no?, que no hablábamos de enigmas en el arte, porque al final todo, prácticamente lo que nos rodea, cuando acudimos a un museo, hay que saber contemplar, como decimos los cuadros, que los cuadros no están hechos para estar en un museo, sino en una ubicación, y parece que están desubicados y no terminamos de comprenderlos. O cuando llegamos a diferentes lugares, palacios, castillos, iglesias, poder entender todo aquello que recubre sus muros y que es tan fascinante. Silvia Ladrero, muy buenas noches. Buenas noches. Cómo me gusta a mí cuando hablamos de arte, de literatura, pero hoy sí que nos vamos a centrar en lo más visual, ¿no? Vamos a recorrer museos y artistas, vidas de artistas. Es que el otro día vi había un pequeñito vídeo en Instagram donde el rey Felipe estaba haciendo de guía turístico en el cuadro Las Meninas de Velázquez, que a mí me encantó, el propio rey explicando el cuadro. Así que, bueno, pues vamos a traer al rey en experiencia en el medievo en España, como es el doctor José Luis Corral. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Nacho y Silvia? Pues encantado de estar con vosotros una vez más. Buenas noches. ¿Viste el vídeo donde aparece Felipe? Creo que vi una captura en alguna red social, pero el vídeo completo no. Sí que vi la imagen, no sé si fue una fotografía fija, pero vamos, el vídeo completo no, pero vamos, sí que vi la imagen, sí. Es genial, ¿no?, cuando se animan a hacer estos modos diferentes de explicar el arte. ¿El arte está lleno de enigmas o nosotros queremos ver más allá de lo que el autor quería plasmar? El arte tiene enigmas porque los artistas han sido a veces, en muchas ocasiones, enigmáticos. Pero es cierto que especialmente desde ciertos ambientes esotéricos se ha intentado forzar hasta extremos, en ocasiones ridículos, esta visión exotérica del arte, misteriosa, enigmas. Pero sí que es verdad que el arte, como cualquier manifestación humana que se precie, tiene una serie de plasmaciones interpretables. Claro, es que a veces que igual vemos donde no hay que ver. Bueno, o a lo mejor es que no hemos visto todo lo que había que ver, porque, por ejemplo, esta semana estuve un rato en el Reina Sofía, delante del Guernica. Pues en realidad, por muchas veces que lo veas, siempre hay algo nuevo, sobre todo en obras de esas dimensiones, ¿no?
y descubrí alguna cosa en la que no había reparado hasta ahora. Y entonces me puse a buscar en mi cabeza significados. Porque evidentemente todo tiene un significado, aunque sea sin querer, y eso es lo maravilloso y ese es el misterio que hay detrás de cada autor, ¿no? Y sobre todo que son un reflejo de sus vidas y de sus personalidades. Bueno, hemos hablado mucho de arte, incluso con tu hijo Alejandro, cuando el libro de Miguel Ángel, más que recomendable, bueno, pues también fue uno de los autores más enigmáticos, o por lo menos se quiere trasladar, uno de los grandes enigmas. Bueno, es que este periodo de Miguel Ángel, Leonardo, esa época de la humanidad en torno al año 1500, es una época en la cual la Iglesia está en una tensión interna tremenda. Poco después, en 1515, 1519, Lutero clava sus famosas tesis, 95 tesis, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Y eso rompe la iglesia, provoca un gran cisma, provoca la reforma protestante y en consecuencia la contrarreforma. Y claro, en los momentos previos, las décadas previas al estallido de la reforma protestante, hay una serie de personajes, de artistas dentro de la Iglesia, dentro del cristianismo, dentro de la cristiandad, que manifiestan su disidencia mediante mensajes que parecen ahora enigmáticos, pero que no son sino la plasmación de una disidencia desde un punto de vista dogmático en obras de arte, como hay otros que lo hacen desde un punto de vista literario, histórico o teológico. El caso de Miguel Servet, por ejemplo, o el caso de Martín Calvino, que nunca pintaron un cuadro, pero que en una serie de textos manifestaron esa disidencia que luego derivará en la reforma protestante. Bueno, Miguel Ángel, pienso que tiene un antes y un después, cuando en 1499 él esculpe la Piedad y de pronto, que tenía 24, 25 años, bueno, se encuentran con algo que no es de este mundo. Es decir, bueno, que una persona tan joven tiene esas habilidades tan potentes en esa Roma tan importante que más adelante tendremos con el Papa Julio II, que es, bueno, al final es casi como una competencia de la propia Florencia y Venecia, lo que intentan buscar, porque ahí tenemos a Rafael, tenemos a Bramantino, tenemos a Miguel Ángel, tenemos a Lomas Granado que claro, tenía ese renacimiento. Es que fijaos, Italia como país no existe en estos momentos. En torno a 1500 no hay Italia. Ahora hablamos de Italia. No, es que Italia es un país reciente. Italia es un país de 1870, entonces, muy reciente. A veces que pensamos Italia, que lo llevamos hasta el antiguo Imperio Romano, y decir, no. Italia es muy reciente. Italia es muy reciente. Sí. Es una construcción política de hace 125 años o 150 años, poco menos, ¿no? Poco menos. Y no existía en la Edad Media. Lo que había era una serie de repúblicas, de señoríos, de ducados, de marquesados, los propios estados pontificios, que eran un reino, un dominio independiente bajo la soberanía del Papa, y que entre ellos se mataban, estaban en guerra permanentemente, no solamente en guerras intelectuales, artísticas, sino también guerras militares. Y por tanto hay que tener en cuenta la mentalidad de la Italia de 1500, no trasplantar la mentalidad de una Italia unida como ocurre ahora a 1500. Claro. Bueno, pues estamos en una época en Roma, una época vaticana muy importante, allí en el siglo, comienzos del XVI, cuando este Papa Julio II, al ver ese triunfo de la piedad, bueno, incluso le pide esculpir su propia sepultura, porque la sepultura se esculpe habitualmente antes de la defunción, sobre todo de personalidades tan importantes. Pues aquí hay como una diferencia de opiniones, donde hay un vaivén, y Miguel Ángel al final pues dice que no tiene interés, y el Papa parece que le expulsa casi del palacio cuando va a recoger los diezmos y las últimas monedas, pero claro, el empeñado, él sigue queriendo tener una decoración en su casa. Sí, es que fijaos, dentro de lo que es la personalidad de Miguel Ángel hay dos facetas claramente diferenciables, ¿no? Por un lado está la faceta de Miguel Ángel como artista. Hay quien dice que es el artista más importante, más impactante de todos los tiempos, que en genio artístico, en saber plasmar en pintura o en piedra, en una escultura, una serie de obras, una serie de representaciones, no hay nadie como él. Y yo creo que los que van por esa línea tienen razón, ¿no? Que es probablemente el artista individual más importante de todos los tiempos. Es capaz, como decías muy bien, de esculpir la piedad hasta tal punto que nadie podía imaginar en Roma que un chaval, vamos a hablar así, ¿no? Coloquialmente, que un chaval de 22 años pudiera, 21, 22, 23 años, pudiera esculpir en un tiempo breve de tiempo semejante escultura.
hasta tal punto que él tuvo que reesculpir una inscripción en la cinta de la Madonna diciendo esto lo hice yo, esto lo hizo Miguel Ángel Buonarroti Florentino, porque nadie se creía que a esa edad, que eras prácticamente, ya estabas en la fase final del aprendizaje y al principio de ser un oficial, todavía no es un maestro, nadie con 20 años era maestro de pintura, maestro de arquitectura, maestro de escultura. Porque antes se aprendía en los talleres. Se aprendía, claro, se aprendía desde llevando el cubo, cortar los grandes trozos de mármol hasta el trabajo íntegro. Miguel Ángel aprende en el taller de los Medici, en el Palacio de los Medici en Florencia, y allí aprende desde muy pequeñito. Su padre ya se da cuenta de que tiene un genio especial, coger un carboncillo y hacer un dibujo. Eso lo tienen los genios, es lo que tenía Picasso. Picasso cogía un lápiz y te hacía una paloma con un giro de muñeca, cosa que los demás somos incapaces. Y además le da movimiento, le da... Pues Miguel Ángel debía ser algo así, ¿no? Con un carboncillo era capaz de dibujar una persona, un rostro, una figura, y eso pues a los Medici, a Lorenzo de Medici, lo dejó absolutamente impresionado y fascinado. Por tanto, tenía ese genio natural para saber dibujar, pintar, para hacer arte. Pero también era un hombre que tenía unos problemas muy complejos psicológicos. Él era homosexual, era un hombre que había tenido, de pequeño le habían roto la cara, tenía la nariz rota, tenía un rostro pues casi simiesco, con un aspecto, a diferencia de Leonardo, que era un hombre apuesto, elegante. Conocemos a Leonardo, el autorretrato, que es mayor, ya está envejecido, pero Leonardo, a la edad de Miguel Ángel, era un hombre muy guapo, muy apuesto, muy elegante, siempre bien vestido, perfumado, y Miguel Ángel era todo lo contrario. Por tanto, son dos genios que esculpen, que pintan como nadie, pero con unas personalidades tan radicalmente distintas que esto es un enigma en la historia del arte. Cómo dos personajes tan distintos en lo interior y en lo personal son capaces de construir, de fabricar, de pintar semejantes obras de arte. Y hace una creación que rompe con los cánones del Renacimiento. Porque ahí había una discusión, incluso Bramantino se echó un poco las manos a la cabeza, decía, bueno, pero que es que este chaval... Esto no lo ha hecho nunca, que él se había quedado en los cartones. Bueno, para que no lo sepa, antes de hacer esas grandes creaciones hacen los cartones donde se va diseñando, se va poniendo. Los cartones también servían para los tapices, que los diseñaban ellos mismos. Y luego llegaban a una técnica de enlucido tan compleja que lo tenían que hacer en un solo día, porque si secaba, entonces ya se iba todo al traste. Pero claro, venían con recetas de Florencia en diferentes lugares que luego no funcionaban bien, o parece ser que no funcionaba bien con la humedad de Roma, con las diferentes temperaturas que había, empezó a salir moho, el andamiaje ya era erróneo, que lo diseñó el propio Bramantino, hubo que desmontarlo entero. Bueno, pues eso no empezó bien. Entonces, este chaval que le hacen semejante encargo, extraño encargo, por cierto, porque alguien que no ha tenido esas habilidades de pintura mural me sorprende mucho. Bueno, también ocurrió con Goya. Goya tampoco tiene grandísimas obras murales. La más grande que tiene es San Antonio de la Florida, que es su propia zona de enterramiento, y también sorprendió ese tipo de encargos. Es que yo creo que los grandes genios tienen eso, que de repente te sorprenden. Te sorprenden haciendo cosas que a lo mejor la gente de su tiempo no estaba acostumbrada a identificar esa obra con este tipo de artistas. Le ocurre a Miguel Ángel, le ocurre a Bramante, le ocurre a Rafael, incluso, por supuesto, a Leonardo. Son gentes que les encargan cualquier cosa, no solamente obras de arte. Leonardo, por ejemplo, era un personaje que era capaz de diseñar desde vestuarios hasta escenografías teatrales, pasando por un banquete. ¿Cómo puedes convertir un banquete, una comida, una cena, en una obra de arte? En la sucesión de los platos, en la decoración de los platos, cómo preparas un plato donde haya un muslo de pollo que no sea simplemente un trozo de pollo puesto en un plato, sino que tenga unos elementos de color, de formas, de estructura, que parezca arte. Pues esto era capaz de hacerlo Leonardo. ¿Qué te parece? Bueno, la verdad es que estamos analizando las obras desde el punto de vista de los autores, pero porque al final la impronta de cada uno está en ellas. Da igual en qué tipo de disciplina, ¿no? Estos genios eran capaces de abarcar todas las disciplinas, pero al final siempre tienen algo en común, aunque sean personalidades muy diferentes entre ellos. Yo creo que todos los que han pasado a la historia, sobre todo
en algunas épocas en concreto y en el Renacimiento creo que más, pero bueno, vamos a extenderlo a todas las épocas, han sido personas atormentadas. ¿Qué tiene el tormento? ¿Por qué el tormento? ¿Por qué la depresión? ¿Por qué la tristeza genera esa facilidad de creación y ese gran éxito, ¿no?, para la creación? Eso es algo que sí que está en común en todos. Pues probablemente porque la pasión está en la pasión, ¿eh? Lo apasionado, apasionarse por algo está en el centro de las grandes creaciones artísticas, y efectivamente el tormento es una forma de pasión, una forma de sufrir, pero de sufrir para crear. Miguel Ángel sufre mucho. Miguel Ángel, yo creo que cuando él está, bueno, hay documentos que lo acreditan, ¿no? Cuando él está esculpiendo, por ejemplo, el David, esa piedra del Duccio de 5 metros, de varias toneladas de peso, que nadie se había atrevido. Nadie había podido sacar nada de aquella piedra, porque parece que darle un golpe equivocado podía provocar pues una catástrofe para que se viniera abajo esa mole de mármol de Carrara. Miguel Ángel es capaz de dar con una meticulosidad extraordinaria cada uno de los golpes con los cuales esculpe el David. Eso, ¿cómo se puede explicar en la historia? No la historia del arte, lo explica de otra manera, en la historia. ¿Cómo puedes explicar que una persona es capaz, sin tener los medios que hoy en día tenemos, de láser, de una serie de medidas que puedes ver hasta las micras del detalle, la composición del mármol? Eso no existía, no se conocía evidentemente esas técnicas en el Renacimiento. Pues Miguel Ángel era capaz, quizás, no sé si tenía visión de rayos X, esto sería otro enigma, ¿no? Porque es capaz de trabajar una piedra prácticamente imposible, un pedrusco de mármol prácticamente imposible, sin romperlo, y sacar de ahí al David. Cuando le preguntan a Miguel Ángel, ¿pero cómo has hecho esto, no? Él dice, si es que el David estaba ahí, yo no tenía más que quitar lo que sobraba para sacar la figura que había dentro. O sea, él veía exactamente dónde quería acabar. Esos son los genios. Cuando tú ves un bloque de mármol y dices, aquí saco una escultura. Yo soy incapaz de imaginar eso, ¿no? Pero hay gente, hay artistas que son capaces de, con productos absolutamente materiales, con una piedra, con un escoplo, con un cincel, un martillo o una paleta de óleo, una pintura y un lienzo o un fresco, pues pintar la Capilla Sixtina, pintar la Gioconda o esculpir el David. ¿Cómo lo hacen? Para mí es incomprensible. Cuando hablamos de la Capilla Sixtina, que tanto se ha hablado estos últimos meses con la nueva elección del papado, todo lo que viene siendo cuando está el cónclave con todos los cardenales en esa toma de decisiones, y además cuando estuvimos leyendo aquí el documento donde se habla de ese cónclave, cómo es exactamente, bueno, pues ya lo alojó Juan Pablo II, que tenía que ser sí o sí en la Capilla Sixtina por todo lo que acontece y por lo menos para que ellos viesen el fundamento de su voto, para ver el bien y el mal y como un lugar perfecto. Mira, el otro día hablando con un buen amigo de toda esta mesa como es Javier Sierra, con su nuevo libro, ¿no? que sobre todo desgrana una barbaridad, sigue con esa segunda parte casi del Maestro del Prado, cerrando por completo, pienso que esa serie que tenemos de investigación y de búsqueda por un museo. Él hace una reflexión muy interesante sobre ese momento, la Capilla Sixtina, donde se encuentra Dios, donde aparece ese momento de la creación, donde aparece esa forma de tocarse con los pulgares, con los dedos índices, y a la vez, claro, estamos en una época donde estaba prohibido, estaba castigado lo que son todos los estudios anatómicos. Aquí tenemos un montón de estudios anatómicos alrededor de este búnker, bueno, pues que ya es esa época más reciente, pero en el Renacimiento está completamente prohibido hacer disección y sobre todo plasmar esa disección. Pero claro, también es necesaria para plasmar el arte, porque cuando el que estudia anatomía es fundamental para hacer, porque al final el arte son estudios anatómicos perfectos. Cuando se ven las nervaduras, hablan de ese Moisés, de cómo está incluso el dedo índice en el movimiento, que aparece una musculatura del antebrazo. Bueno, pues cosas que si no se estudia anatomía sería imposible. Pero ahí me hablaba él de ese corte posiblemente axial del propio cerebro. Ya ha habido, antes que Javier Sierra,
y sus 2 libros magníficos, ya ha habido investigadores, neurólogos, que han visto en la creación de Adán un cerebro humano, con el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo. Claro, Miguel Ángel no podía plasmar que cumple como una función de capa, como si fuese una gran capa. Efectivamente, la capa divina que envuelve todo aquello parece, ¿no?, que tiene efectivamente la forma de un cerebro. Para eso hay que hacer un corte cerebral, claro. Hay que hacer un corte porque el cráneo oculta el cerebro, evidentemente. Has dicho muy bien que no se podían hacer, estaba prohibido, y además con pena de muerte, hacer disecciones de cuerpos en la Edad Media, en el Renacimiento, pero se hacían. Sabemos, por ejemplo, que Miguel Servet conoce muy bien cómo circula la sangre en los pulmones porque había hecho disecciones de cuerpos. Yo estoy absolutamente convencido, con muchos autores, que Miguel Ángel y Leonardo conocían el interior del cuerpo humano, sobre todo con cadáveres de criminales, asesinos, que en las batallas, claro, en una batalla los destrozos, en esta época ya artillería, explotaban bombas en el campo de batalla, quedaban los cuerpos destrozados y se veían los huesos, los músculos, los tendones, los nervios, el cerebro, evidentemente. Y Miguel Ángel, en este fresco magnífico de la creación de Adán, hace 2 cosas para mí absolutamente fascinantes porque las compagina de una forma maravillosa sin que la gente de su tiempo se dé cuenta. Por un lado, está dibujando un cerebro humano. La capa que envuelve todo aquello de Dios es la forma del cerebro, con el frontal, los occipitales, el cerebelo, el bulbo raquídeo, el arranque de la médula espinal. Está perfecto, perfecto. Con esos toques artísticos, diríamos, ¿no? Sí. Pero perfecto. Pero es que, además de todo eso, está haciendo un clarísimo indicativo filosófico y teológico de la creación, tocando, Dios le toca o va a tocarle el dedo a Adán, es decir, le está transmitiendo el espíritu divino a su creación, al hombre que es Adán. Fijaos que Miguel Ángel, que pinta muchas mujeres también, se centra de una forma muy, muy específica en el cuerpo masculino. Él era homosexual y probablemente estaba obsesionado por lo que fuera, no lo sabemos, pero probablemente estaba obsesionado por el cuerpo de los hombres. Todas sus obras maestras de pintura, hay mujeres que parecen también hombrunas, ¿no? Perdón por la expresión, porque tienen unas musculaturas, sí. Pero los hombres, todos ellos tienen una potencia realmente generatriz, ¿no? Primigenia, brutal. Y eso tiene que ser... Al final aporta mucho más a un estudio anatómico, cuantas más aristas haya, ¿no? Esa musculatura, que si es una piel fina, pienso. Bueno, pero aún así, incluso las mujeres que esculpía, bueno, con esos velos incluso, ¿no?, que parecen reales, que parecen tela, de verdad, una delicadeza absoluta, pero claro, al final el cuerpo musculado era mucho más... Bueno, en la propia Capilla Sixtina, que no se acaba en ese momento, sino que es más adelante, en 1533, cuando se hace el juicio universal, que es el gran retablo que tiene la capilla. Allí es donde los más puritanos echaron las manos a la cabeza de ver la cantidad de desnudos, porque son todo desnudos, estudios anatómicos perfectos, ¿no?, con esa creación del hombre perfecta que él plasmaba. Bueno, fíjate que en la creación de Adán, en la primera fase, diríamos, de la Capilla Sixtina, también son desnudos. Lo que pasa es que luego algunos papas, en fin, le pusieron veladuras. Sí. Ya en el siglo XVII se ponen veladuras sobre la obra de Miguel Ángel, pero originalmente también había desnudos. Bueno, yo me he encontrado en restauraciones que yo he tenido que hacer de crucificados pequeñitos del siglo XVI, como más adelante, en el XVIII, lo que hacen es el paño de pureza, subirlo todavía más y lo van policromando por arriba, y cuando se restaura se quita, y decir, ostras, pero es que era perfecto, pero es que claro, se deja entrever casi el pubis. Mira, en los museos vaticanos, y yo los vi hace muchos años, hay cajas enteras con penes y testículos de estatuas del Renacimiento e incluso estatuas romanas que se habían recuperado en la Roma de aquel tiempo, que no se podían exhibir, amputados por la escultura, con los penes y con los testículos al aire, y los amputaron, pero guardaron esas partes pudendas. No se muestran porque, claro, están amputados, pero están ahí, los han guardado en cajas. Pues estos creadores, claro, un contemporáneo suyo, hicimos hace un poco un programa sobre Leonardo da Vinci. Bueno, esa multitud de enigmas, o los enigmas que queremos ver. Aparte, como tú bien has dicho, uno de los grandes cocineros que tenía Italia, en la zona de Italia en aquel momento. Pero aquí detrás de Silvia aparece, bueno, pues es una de esas múltiples y múltiples copias que se hacían, pues, para tener en los domicilios
bueno, pues de cuadros importantes, sobre todo con ese motivo religioso, pues para que estuviese presente en las casas de nuestros mayores. Y ahí aparece La Última Cena. Aparece uno de los murales más espectaculares que yo he visto, casi 9 metros de largo, un encargo de Sforza, creo que fue el que hizo el encargo. Y se ha hablado tantísimo de él, se ha hecho tanto cine sobre él, se ha hecho tantísima novela sobre este mural, y al final pienso que se ha hecho un mito que yo no sé si puede ser tan mito. Porque aquí primero nos habla de ese apostolado. Primero es genial, ¿no? Porque antes está en una zona, ¿no? Todos cenando en una propia zona. Pero ya no es el momento de la última cena, sino se supone que es el momento donde ya está anunciando de que uno de vosotros me va a traicionar. Ese cuadro, efectivamente, es uno de los uno de los frescos que han levantado mayores controversias y enigmas de la historia de la pintura universal. Y libros, como dices muy bien, desde el Código da Vinci hasta La Cena Secreta de Javier Sierra, que hablan del significado que puede tener ese cuadro. Desde luego, yo creo que lo que hace Leonardo da Vinci es un ejercicio extraordinario de lo que es la pintura del Renacimiento. Es decir, orden, simetría, proporción, equilibrio en los colores, en las formas, esa mesa que ahora estamos viendo, que recorre el tercio inferior de la pintura, las figuras, cómo están colocadas las figuras, cómo tienen los brazos, cómo tienen los cuellos, las cabezas, en grupos de 3. Todo eso está perfectamente estudiado. Es una composición donde la geometría, la simetría tienen una importancia extraordinaria. Pero claro, luego podemos ver todo lo que queramos. Bueno, la perfección acaba abajo cuando la mesa son unas patas de madera que están puestas en vértice, aparecen todos los pies de ellos con las sandalias, y dices, bueno, o sea, eso es la parte más natural, ¿no? La popular. Luego aparecería la perfección de ese mantel, como está perfectamente colocado y calibrado, toda la disposición de la mesa, aparecen ellos, y de pronto esa estructura perfecta con los 3 ventanales, que mucha gente habla incluso de ese fondo de la ventana. Sí. Y bueno, pues algunos incluso hablan que en Judas Tadeo aparece el mismo representado. Sí, incluso que si San Juan, el joven Juan, que en casi todas las representaciones de la Última Cena, cuando sale, cuando un artista representa una escultura, un bajorrelieve, una pintura, es el momento en el cual Juan tiene la cabeza apoyada en el pecho de su primo, que es su primo hermano, que es Jesús de Nazaret. Aquí no, aquí está Jesucristo solo. Y algunos se han dicho, bueno, es que la figura de Juan es Juan Evangelista, es María Magdalena, porque parece una mujer. Bueno, eso puede ser más debatible. Si fuera María Magdalena, ¿dónde está Juan? Porque Juan sí que estaba en la Última Cena, ¿no? Y María Magdalena no. Pero bueno, eso sería otra cuestión de controversia. Pero lo que sí es muy importante es que este cuadro, este fresco, recoge perfectamente un momento de la Última Cena según San Juan. Uh-huh. En los 4 evangelios que consideramos que la Iglesia considera canónicos, ya llevamos 68. Sí. Antonio Piñero ha publicado todos los evangelios apócrifos en un libro magnífico y llevamos 68. Pero la Iglesia, desde San Ireneo de León, en el siglo II, solo reconoce los 4 canónicos. 3, que son los sinópticos, beben de la misma fuente, Mateo, Marcos y Lucas. Pero el evangelio de Juan, el 4º evangelio, es totalmente distinto. Y aquí está recogiendo Leonardo un momento del evangelio de San Juan en el cual no está el cáliz, porque en el evangelio de San Juan no hay cáliz. Ese es un detalle, a mí me parece muy importante. Lo que pinta Leonardo en este fresco es el evangelio según San Juan, la Última Cena según el evangelio de San Juan. Por eso mucha gente, ¿dónde está el grial? Claro, que cambia de esos cuadros que imaginamos, el de Juan de Juanes, que aparece siempre el cáliz. Bueno, pues claro, y aquí es donde, como no está el cáliz, hay que buscar el cáliz. O algunos creen que se debería buscar el cáliz. Que es el cuerpo de María y todas las cosas, ¿no? María Magdalena. Dice, hay algo muy interesante que yo he comentado muchas veces, que son los juanistas. Esa tendencia ya viene desde la época del siglo II, III, bueno, pues donde aparecen esos coptos, donde empiezan a crear esa especie de sectas, que serían, ¿no? Entonces, esos juanistas, como que es el verdadero Hijo de Dios, como luego estaban también los que iban a por Judas, que realmente era el verdadero casi Mesías. Y estos juanistas que siempre aparecían, decían que con el dedo índice hacia arriba, que aparecen casi todos los cuadros donde se representa a San Juan y Cristo por Leonardo, muy interesante también.
que es un autor que en ningún momento plasma ni representa la pasión de Cristo, siendo que es uno de los momentos de lo más recurrente que hay en la historia del arte y en aquellos momentos, y sus discípulos tampoco. Entonces decir, bueno, ¿y cómo no puedes plasmar algo tan espectacular para un artista como es la crucifixión? Bueno, quizá porque Leonardo es muy exquisito y a Leonardo evidentemente es un hombre que le gusta el placer, le gusta vivir bien, le gusta vestir bien, se rodea siempre de gente joven y muy guapos, está siempre en ese mundo de disfrutar, ¿no? De la vida, de los placeres, aunque sufrió mucho, pero por otras razones. Pero Miguel Ángel es todo lo contrario. Quizá por eso Miguel Ángel busca a veces expresiones de sufrimiento, de torsión. El caso de Moisés, por ejemplo, en la tumba de Julio II, la figura de Moisés, cuando dice habla, es un hombre, un profeta que está en una tensión dramática tremenda. Leonardo pinta, también hay tensión dramática en algunos de los apóstoles, ¿no? Pero pinta con mayor dulzura, ¿no? Quizá representa escenas con mayor sosiego. Ahí están, por ejemplo, toda la serie de vírgenes con el niño, con Santa Ana que tiene Leonardo y otros cuadros que tiene esa sensación de mayor placidez, ¿no? De menor tensión dramática. Quizá por la forma de ser de Leonardo y por la forma de ser de Miguel Ángel tan distintas. Para ti, Silvia, tiene esa carga oculta de este cuadro, mural. Sí. A mí, bueno, a ver, es que yo también crecí un poco con el Código Da Vinci, ¿no? A mí me pilló con 13 años, 12, 13 años, y en esa época te dejas guiar por cualquier conspiración en el arte, ¿no? Sí, porque me parece muy lógico que en aquel momento se preguntasen, se cuestionasen esas historias de la virginidad, sobre, o sea, el hecho de que esté representado el útero no es extraño tampoco en las escenas religiosas, y me parece que en personas como Leonardo, que creo que hacían bastantes reivindicaciones en prácticamente todas sus obras, aunque estén ocultas de alguna manera, creo que tiene que estar representado sí o sí ese útero, con lo cual para mí el cáliz tiene un significado, y lo de María Magdalena, bueno, eso yo ya sí que le doy un poco de... Está diciendo algo muy interesante de esas generaciones que crecen y beben de la obra de Dan Brown, de ese Código Da Vinci, que la Iglesia tanto castigó, ¿no? Empezó a decir que esto era absurdo, pero fíjate, hace el efecto que la Iglesia no es capaz de ver, que es el acercamiento a la Iglesia de la gente, es la curiosidad, la de millones de personas que querían ver este mural, todos los enigmas del Vaticano, y hay gente que, yo siempre lo digo, ¿no? Esto es como las historias, las leyendas de la Iglesia, lo que hacen es acercarte hacia esa curiosidad de, bueno, pero ¿y este templo, todo eso ha sucedido aquí? Sí, pues estas cosas nos hacen una unión que igual ellos no son tan conscientes de la importancia que tienen estos textos. Pero lo que está diciendo de esa María Magdalena, no lo sé, pero fíjate, aquí mi buen amigo José Luis Corral es de una localidad muy cercana a Zaragoza, que es Daroca. Ya sabe lo que le voy a hablar. Y en Daroca, bueno, pues es una localidad que yo, invito, no, casi es una parada obligatoria, porque la unión del arte sacro que hay allí es espectacular, con las iglesias, las ermitas, simplemente con la historia de los santos corporales, eso ya y esa capilla gótica, eso ya tapa absolutamente todo. Bueno, y además Daroca es una ciudad pequeñita de 2.000 habitantes apenas. En la historia nunca ha pasado de los 5.000, ha estado siempre entre los 2.000 y los 5.000, pero es probablemente la ciudad, en relación a su tamaño, que tiene mayor y mejor arte gótico, arte de pintura, ¿no? Gótico del mundo. Es espectacular. El gótico en Daroca es realmente los cuadros. Allí tuvo un taller Bartolomé Bermejo, que lo que voy a decir ahora puede parecer una herejía. Bartolomé Bermejo, y ni más que ver el Museo de Daroca, tiene unos retablos, por ejemplo el retablo de Santo Domingo, la tabla central está en el Museo del Prado, pero tiene la pradera de ese retablo, y Santa Engracia, por ejemplo, que está en el Museo de Daroca, en el Museo Comarcal, las veladuras, los esfumatos de Bartolomé Bermejo son mejores que los de Leonardo da Vinci. Bueno. Y invito a cualquiera a que vaya y lo compruebe en directo. No que vea fotos. Esto que estaba en la Torre Baja,
¿Dónde estaba el museo? No, el museo está justo al lado de la iglesia, en el antiguo hospital de Santo Domingo, está al lado de la iglesia de Santo Domingo. Y además el museo parroquial que está en la Que antes había incluso un puente, creo, que unía. Mira, pues un poquito más arriba de Santo Domingo está San Miguel, uno de los recintos maravillosos románicos. Bueno, pues en esos retablos antiguos de pincel aparece, y volvemos un poco a esa simbología, aparece un banco donde está todo el apostolado, y el apostolado pues de pronto aparece San Juan, pero es el único imberbe de todos los apóstoles que está en forma contraria, con el pelo lacio, sin barba, y aparece pues con un abdomen excesivamente prominente ante la estrechez física que tiene esa persona. Y digo, ostras, yo cuando lo vi un día digo, no puede ser. Sí, digo, cierto. pero claro, posiblemente Daroca también hubiese bebido, como muchas localidades, de otros evangelios que no fuesen los canónicos, pues los 68 que había, que estaban al final en todos los sitios, hasta que llegaba un momento en el que esta persona dijo, bueno, pues estos cuatro, y se quedan como definitivos y como campeones. Bueno, hay otros que sí que hablan de posibilidades, deja muchas ventanas abiertas, pero me parece muy, muy interesante porque dices, bueno, pues que eso, que el artista no era de calidad. No, eso es de una calidad exquisita. Bueno, ese mural que es del siglo XIV, ahí está San Juan entre los apóstoles, pone Santi Johannis, lo pone en latín, o sea, no hay duda, no pone María Magdalena, pone San Juan, pero es cierto que es el único imberbe de los 12 apóstoles y que tiene un vientre que parece que está embarazado, ¿no? Hay alguno que ha dicho, no, es que esta es María Magdalena. Allí pone bien claro San Juan. Sí. Está escrito, cada apóstol lleva su cartelita con su nombre, ya desde el siglo XIV, y pone San Juan. Pero sí que es cierto que es el único que no lleva barba, por tanto, podía ser más jovencito, Seguramente San Juan, según las escrituras, era el más joven de los apóstoles y por eso puede que sea imberbe. Pero también es verdad que eso ha generado pues, una especie de literatura un tanto esotérica en torno a quién era realmente esa figura imberbe, que parece femenina, que identificamos como San Juan. ¿Y tú que eres un estudioso de verdad, porque tú te lo has leído en innumerables ocasiones, todos los textos sagrados, por lo menos para ilustrarte y para compararlo? ¿Tú crees que en algún momento podría generar duda entre una descendencia? Descendencia de Jesús. Sí. Bueno, en ningún sitio serio aparece una descendencia de Jesús y María Magdalena. Sí que es verdad que en algún momento se dice, en algunos textos, en los evangelios, por ejemplo, apócrifos, se dice que Jesucristo besaba en la boca a María Magdalena. Pero el beso en la boca ahora lo tomamos como una relación de amor entre un hombre y una mujer. Pero hemos visto besarse a líderes comunistas en la boca. O sea, el beso en la boca no es, en la Edad Media, en el mundo antiguo, no es una cuestión de amor como lo entendemos ahora, o de cariño, de afecto, de disfrute entre un hombre y una mujer. El beso en la boca es bastante frecuente en la Edad Media. Por ejemplo, un señor feudal, cuando se relacionaba con su vasallo, lo besaba en la boca. El beso en la boca entre un señor feudal, un noble, y otro noble que era su vasallo, era lo habitual. Es más, en la investidura del feudo había una institución que era el osculum, el beso, sí, por el cual el vasallo y el señor se besaban en la boca. Por tanto, no es algo extraño en la Edad Media. No es algo extraño. No lo sabía. Lo que pasa es que cierto es, en esa época del medievo también, bueno, pues que diferentes comunidades, por ejemplo los cátaros, que tanto se hablaron, que es casi fronterizo en la zona en la que nos encontramos, bueno, pues de posibles que ostentaban descendencias, que ostentaban diferentes... Incluso ha dicho que son la descendencia de Jesús, una rama de Jesús, María y esta. Sí. Pero yo creo que todo esto se construye con... la tumba de María Magdalena y sigue. Con la literatura, sobre todo esotérica, del siglo XIX, que es un siglo muy dado precisamente a los misterios, la magia, el esoterismo y todo esto. Pero insisto, en las fuentes tradicionales, en las fuentes clásicas, que yo sepa, no hay ningún momento en el cual aparezca una descendencia carnal de Jesús. Con María Magdalena o con quien fuera, no, en absoluto. Es más, si lo hubiera habido, si Jesucristo como hombre hubiera tenido una esposa o una mujer, no hace falta casarse para tener hijos, evidentemente, ¿no? Y hubiera habido una descendencia, yo creo que no se hubiera ocultado, no lo sé, pero creo que no se hubiera ocultado. Pero desde luego, en las fuentes no hay ninguna referencia a una posible descendencia carnal de Jesucristo. Claro, es que al final habría sido lo normal. O sea, lo anormal es que un hombre en esa época
no tuviera familia, ¿no? Salvo que tuviera problemas de generar vida. Me explico, que fuera impotente o, por ejemplo, Miguel Servet, sobre el cual yo escribí una novela, era un hombre que era impotente. No tenía, probablemente había tenido un accidente de pequeño, se había caído, había tenido algún problema físico y no podía tener hijos. Esto es raro, pero ocurre muchas veces. Hombres que, o bien por razones, diríamos, de su sexualidad o de su impotencia, no pueden tener hijos. O bien porque son impotentes, o bien porque el esperma que generan pues no es productivo, no es fértil, ¿no? Bueno, ¿pudo tener Jesucristo este problema? Lo que sí es raro, como decía Silvia muy bien, es que un rabino, él era rabino, él era un rabino judío, a una edad ya de 30 y tantos años, no estuviera casado. Eso sí que era extraño, porque una de las obligaciones para los judíos es casarse y generar descendencia. Creced y multiplicaos, que dice la Biblia, ¿no? Sí que es raro que con 30 y tantos años no estuviera soltero, pero bueno, pudo tener ese problema. También es cierto que en el mundo antiguo y en la Edad Media había hombres que, motu propio, no querían tener hijos, no querían tener relaciones sexuales. Hay muchos casos, ¿eh? Incluso hay casos de amputaciones, de autoamputaciones de hombres que para no tener relaciones sexuales se autoamputan. Algunos murieron, ¿eh? Pero por algún tipo de creencia. Sí, hay una creencia religiosa. Mira, en el Levítico, que es uno de los libros más importantes desde el punto de vista ritual del Antiguo Testamento, se dice que los castrados, no solamente castrados de forma, diríamos, natural, ¿no?, un accidente, sino también castrados por violencia, los eunucos no pueden entrar en el reino de los cielos. Abelardo, el gran maestro de las escuelas de país, que lo castraron por tener relaciones con Eloísa, él se había mantenido soltero porque los profesores de filosofía tenían que ser solteros, no tenían que tener relaciones sexuales. Bueno, una cuestión filosófica, teológica de la Edad Media. Ya él lo castraron. Tuvo relaciones con Eloísa. Eloísa era la sobrina, de un canónigo muy poderoso de París, y lo castraron. Y hay libros al respecto escritos por el propio Abelardo, la historia de las calamidades, de mis calamidades, que escribió en primera persona. Bueno, pues el propio Abelardo está absolutamente desesperado, no porque lo hayan castrado, sino porque no podrá entrar en el reino de los cielos. Ya había tenido un hijo con Eloísa, no era impotente porque sabemos que tuvieron un hijo. Por cierto, le pusieron de nombre Astrolabio, que también es un enigma, ¿no? Astrolabio. Tuvo un hijo y luego lo castraron. Pero él estaba absolutamente abatido, destrozado, porque según el Levítico, un castrado no podía entrar en el reino de los cielos. O sea, que sí que había... esto es una corriente filosófica, la de los castrati, autocastrati, ¿no?, los que se autocastran por cuestiones religiosas, en muchas religiones, no solamente en el cristianismo, sino en otras religiones orientales y occidentales. Bueno, Nacho, el que llevas tú en tu móvil, ¿sabes? Sí. Saint Charbel. Gracias. Él renunció siquiera a mirar a ninguna mujer más que a su madre. La última vez que vio a una mujer, y la única que había visto en la vida, era su madre. Lo desconocía. Bueno, fijaos, los templarios, uno de los votos de los eclesiásticos es pobreza, castidad y obediencia. Y los templarios llevaban a rajatabla. En la regla del Temple, que se aprueba en 1132 en el Concilio de Troyes, en Francia, cuando vino por aquí los templarios después de la fundación en Jerusalén, una de las normas radicales, muy muy radicales para los templarios, es no tener relaciones sexuales con ninguna mujer, pero incluso no tocar ni a tu madre, ni a tu madre, dar besos por supuesto, ni a tu madre ni a tu hermana. Hasta tal punto se llevaba el celibato hasta extremos absolutamente radicales en la Iglesia. Bueno, oye, pues esto al final nos abre un montón de enigmas más, ¿no?, para podernos hacer preguntas. Bueno, a mí, si os parece, me gustaría avanzar en el tiempo hasta ese... Ya hemos nombrado que el siglo XIX y el arte fue un cúmulo de misterios y de enigmas. Y de hecho me gustaría poder hablar de uno de los autores más famosos de esa época, y hablo de Munch, o Munch, para... Munch, sí. Más conocido como Munch. Porque, bueno, al final él
tuvo una infancia marcada por la muerte de su madre, que falleció de tuberculosis cuando él era muy pequeño, y además a los pocos años, cuando apenas tenía 15, su hermana también falleció de tuberculosis. En su familia hubo gente con bastantes problemas psiquiátricos. Él estaba dispuesto incluso a poder tenerlos porque pensaban que era algo genético. Y bueno, pues efectivamente al final desarrolló, simplemente por ese miedo, ya comenzó a desarrollar desde muy pequeño problemas de salud mental, con crisis nerviosas. Bueno, estuvo internado incluso en una clínica psiquiátrica, tenía ansiedad. Y todo esto, obviamente, como ya hemos dicho al principio del programa, se veía reflejado ese tormento en sus obras y es lo que las hicieron tan impactantes. ¿A cuáles nos referimos, por ejemplo? Bueno, pues hay una que es un poquito menos famosa, que es la que representa precisamente el momento de la muerte de su madre. Es una madre tumbada en una cama y al pie de esa cama está una niña que enseguida que todo el mundo vio ese cuadro el día de la presentación de esa exposición, todo el mundo supo relacionarla con la propia hermana. Es decir, estaba pintando la escena en la que toda la familia se rompía y a partir de ahí empezó ese tormento del que estamos hablando. Pero es que ese cuadro, esa atmósfera que tiene, que además es muy dramática, es todo muy explícito, dicen que las sábanas de esa cama, la gente que lo ve en el museo actual, bueno, pues van cambiando esos pliegues de esa sábana. Es decir, que a día de hoy la gente asegura que se mueve el cuadro. Uh-huh. Que la mujer tumbada en esa cama cada día está en una posición con esas sábanas. No sabía yo eso. Es algo muy curioso. Pero bueno, esto es una simple anécdota y sí que me gustaría que fuéramos a su obra más importante o la más conocida, El Grito, desaparecida a día de hoy. Bueno, desaparecida no tanto, la versión más famosa, porque, ojo, que en realidad hay cuatro cuadros del Grito. La primera, de 1893, Temple sobre cartón, en la Galería Nacional de Noruega. 1893 también, Pastel sobre cartón, en una colección privada. Otra del 95, una litografía. Y 1910, Temple y Pastel sobre cartón, que es la más famosa. Pero es que además de esas 4 obras que se supone que son, digamos, las oficiales de El Grito de Munch, hay más de 100 bocetos. Es decir, este cuadro, que siempre se le ha dotado de una carga emocional tan grande, tan impactante, pues por los colores, por los trazos, y que siempre se ha pensado que formaba parte de un momento de desesperación, en realidad no, sino que durante 4 años estuvo trabajando y reflexionando sobre lo que quería transmitir. No es solo una figura que aparece en primer plano, que además vemos esa figura con esa cara de horror que podría representar su propia ansiedad, sino que además todo el ambiente está que parece que se derrite, ¿verdad? Da esa sensación, parece que es un cuadro que se derrite en sí mismo. Mira, el cuadro del Grito de Munch, efectivamente, yo hace poco leí, no recuerdo el nombre del autor, un artículo muy largo, 50 páginas, que efectivamente cuestionaba mucho de lo que hasta ahora se había hecho sobre el cuadro del Grito de Munch. Pero estamos en una época, estamos a finales del siglo XIX, en la cual en toda Europa están muy, muy, muy desarrollados los salones de opio. Gente, bohemios, la bohemia aparece en París hacia 1830, 1840, y recibe este nombre un poquito más tarde. Pero estos bohemios son gentes poetas, artistas, el gran París de los impresionistas de fines de la segunda mitad del XIX, el gran país de los poetas como Baudelaire. Ahora recuerdo sus poemas, Las flores del mal, algunos de ellos
vetados, prohibidos, censurados, porque son de una... como el grito de Munch, pero puesto en un poema, ¿no? O de Musset, uno de los amantes de George Sand, un gran poeta, que muere de tuberculosis y que es un hombre que está verdaderamente obsesionado con la prostitución y con el opio. Bueno, el opio provocaba una serie de alucinaciones en artistas y en... Bueno, el opio unido a bebidas como la absenta, por ejemplo. La absenta, ¿no? Era clave también, claro, en esta época. Mezclando esas dos cosas era terrible, ¿no? Bueno, pues muchos de estos pintores, Munch probablemente... En fin, no lo sé, no soy especialista en Munch, pero probablemente cuando pinta El Grito y alguna otra de sus obras está en unas condiciones, diríamos, de excitación con estupefacientes. Eso parece que es evidente. ¿Por qué? Porque esta gente va buscando más allá de la propia expresión plástica del Renacimiento, acabamos de salir del neoclásico, una época del 18 en el cual todo se representa de una forma muy realista. Bueno, Goya rompe ese realismo y va más allá, va al impresionismo, va al expresionismo, más tarde al abstracto. Bueno, pues probablemente El Grito de Munch está hecho desde esa perspectiva del artista desesperado que busca formas de expresión que rompan el realismo y que lo rompan a partir de un tipo de expresión artística rompedora, desmitificadora y que no tenga nada que ver con lo anterior. Y esto se consigue pues con estupefacientes, ¿no? El opio, bueno, hay muchas películas al respecto de cómo llega el opio desde Oriente, a través de los barcos, del comercio, los ingleses. En la Primera Guerra Mundial o en las guerras coloniales de fines del siglo XIX, los soldados consumían mucho opio, o bien para ir a la guerra, o bien para calmar el dolor de las heridas. Esto está muy, muy conocido. Estamos en el mundo también de el psicoanálisis de Freud y de todo ese mundo donde hay ¿dónde está la frontera entre la locura y la realidad? En la cabeza de una persona, ¿no? ¿Dónde está la frontera entre el realismo del arte que plasma la realidad y ese arte introspectivo, impresionista del Grito de Munch o incluso de Saturno devorando a sus hijos un siglo casi antes de Goya? Bueno, pues estamos en ese mundo que se transforma, que se está transformando a toda velocidad y que se va a diversificar en una serie de manifestaciones artísticas tan impresionantes como este Grito. Pero es que además incluso el propio Munch puso en la parte de atrás del cuadro, en el marco, puso: esto solamente es capaz de pintarlo un loco. ¿A raíz de qué? Bueno, pues la crítica. La crítica fue feroz con toda la obra de Munch cada vez que exponía. Pero en concreto con este cuadro del Grito, bueno, incluso en los anuncios se decía que se recomendaba a las embarazadas que no acudiesen a ver ese cuadro porque podía provocarles un aborto. O sea, fue terrible la crítica. Pero precisamente hablando y entroncando, ¿no?, con esto de las sustancias psicotrópicas o, bueno, con lo que buscaban a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, los artistas, esa forma de reflexión, eso de ir más allá del arte, me recuerda también a otro de mis pintores favoritos. Sabes, Nacho, que a mí me encanta Pollock, que en su día, bueno, pues estudié bastante su figura, su forma de pintar, sus técnicas, el dropping. Y ahí nos encontramos con otro personaje que nos dice mucho sobre su oscuridad y que su técnica de la que fue pionero en realidad no es una técnica de pintura, sino que es una danza ritual, porque además él creció en una zona del oeste, en Estados Unidos, donde, bueno, pues había aún muchísimas zonas de las tribus originales y donde aún se practicaban muchos de esos rituales de los americanos originales, ¿no? Y al final se convertía en una especie de performance que daba como resultado esa obra, que esa obra era irrepetible porque nunca jamás iba a volver a estar ni en ese estado de conciencia ni de consciencia en el que estaba, ni nunca más se iba a mover así, ni el entorno iba a volver a ser así. Con lo cual, cada uno de esos cuadros, de esas obras, tenía un alma
de esa persona encerrada en ese momento. Nunca jamás ibas a poder volver a reproducirlo, aunque lo hicieras mancha por mancha. Y además el propio cuerpo, aparte de ser esa danza, ese ritual constante, el propio cuerpo se convertía en el pincel. Y esto es algo que dota aún muchísimo más a la obra de tu propia personalidad. O sea, un estado alterado de conciencia. Claro, sí. Eran ritos chamánicos y además él utilizaba también música chamánica para pintar sus cuadros. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Bueno, pero esta forma de los trances, para mí ya lo plasma Hildegarda de Bingen. Es un poco, ¿no? Bueno, el caso de Pollock es fantástico, evidentemente, porque rompe con muchas cosas, ¿no? El rito de Munch puede tener cierta relación con pinturas anteriores de Goya, pinturas negras, en fin. Pero lo de Pollock es verdad que rompe moldes, es como algo nuevo, novedoso, que nunca se había hecho algo parecido. No recuerdo ahora, pero alguien dijo que los cuadros de Pollock eran poco menos que como una especie de mono borracho salpicando motas de pintura o gotas de pintura sobre un lienzo, ¿no? Pero estamos también en una época, y esto viene a colación de lo de Hildegarda de Bingen, en que en Estados Unidos sobre todo, quizá porque los norteamericanos son un país muy jovencito, entonces tienen apenas un siglo de vida, como país independiente, están buscando también una serie de alternativas a preguntas. Y ante la falta de historia, buscan en el espiritismo unas soluciones a sus planteamientos vitales. El espiritismo tuvo un éxito tremendo en Estados Unidos en estos momentos. Cuando estaba triunfando en Europa todo este mundo que hemos hablado, pues también en Estados Unidos, que no deja de ser una prolongación culturalmente de Europa, por lo menos en estos momentos. Y en el caso de Hildegarda de Bingen, que es una mujer absolutamente fascinante, ahora recuerdo, tiene varias obras, pero su obra más relacionada con este mundo de los enigmas en el arte, en la forma de entender la vida, las expresiones, es un tratado que se llama Escivias y que representa la explosión máxima de la sensualidad femenina, entendámosla como la entendamos. Incluso hay tratadistas que han dicho que lo que está contando Hildegarda, abadesa de Bingen, en el siglo XII, en Escivias, en esta obra, su obra más famosa, no es más que una representación literario-teológica, para no meterse en vereda, sobre orgasmos permanentes femeninos. Y la verdad es que yo he leído varias veces en Escivias, ¿no? Sobre todo algunas páginas, y sí que parece... Yo no he tenido orgasmos femeninos por ahora, ¿no? Pero sí que parece que está muy próximo lo que está contando en el Escivias Hildegarda a lo que es un orgasmo femenino. Claro, ella lo tiene que contar para que su obispo... El obispo dedicaba todos sus libros al obispo de la diócesis, para que el obispo pueda sortear la censura eclesiástica y lo presenta esa como mujer no sé cómo sobrevivió y claro, algo teológico, ¿no? O sea, cuando realmente parece que es algo físico, pero ella lo transforma genial, de una forma muy, muy hábil, en algo espiritual teológico. Pero está claro que los sentimientos, las pasiones, las emociones que está contándonos Hildegarda tienen mucho que ver con la pasión física. Fíjate que para mí son más estados alterados de conciencia, casi chamánicos, por su conocimiento también elevado que tenía de la botánica y de esos todo lo que ella trabajaba. Y yo siempre estoy con esa dualidad hacia este personaje, para mí uno de los personajes históricos por excelencia y desconocidos. Oye, pero antes de marcharnos ya, me gustaría hacer un viaje sobre... Para mí son pinturas muy surrealistas, pero que hicieron enloquecer a un rey como fue Felipe II, que él, incluso su lecho de muerte, pide que todas esas pinturas que él tenía del Bosco formen como una especie de cruz, casi del revés, los propios lienzos, y te encuentras con, bueno, aparte de ese Jardín de las Delicias que todos, mucha gente hemos podido admirar, que hace muy poquito tiempo se ha encontrado uno de los últimos motivos por un niño. Es fantástico, un niño de 5 años. Pero no me explico cómo... Es que estamos finales del 15, principios del 16. Es que estamos en una época, no sé, parece casi como la representación de San Antonio, que siempre aparecen con esos monstruos, esa especie de peces con máscaras, con martillos. Mira, el Bosco está pintando hacia 1500 el Jardín de las Delicias, entre 1500, 1503, 1505, en un momento en el cual estamos diciéndole adiós a la Edad Media. Y la Edad Media es un periodo en el cual no existía, desde Europa, existía, claro, pero no se conocía América. Es decir, era un mundo que se dibujaba
como una especie de tierra compacta, rodeada de mar por todas partes, de los océanos, el Índico, el Atlántico, etcétera, y con una especie de mar interior que penetraba desde el Atlántico, que era el Mediterráneo. Y al final del Mediterráneo y en el centro de esa forma de tierra, casi como un círculo, Jerusalén. Cuando se descubre, descubrir un lugar donde hay millones de personas es una especie de eufemismo, ¿no? Pero bueno, cuando los europeos se encuentran con América, con Colón, el mundo cambia. Primero, se hace mucho más grande y cambia por completo. Y ese mundo de una tierra redonda, de una tierra circular rodeada de agua por todas partes y de monstruos, esos monstruos de los bestiarios medievales, eso empieza a cambiar radicalmente. Y el Bosco está pintando, yo creo, ese momento, el momento en el cual todavía existen los monstruos, todavía existen los bestiarios de los monjes, de las miniaturas de la Edad Media, pero el mundo se abre, el mundo se hace más grande y hay nuevos retos. No lo sé, pero me da la impresión de que Hieronymus Bosch, el Bosco, sabía perfectamente que el mundo se había abierto, que el mundo era mucho más grande y que iban a pasar muchas cosas. Y quizá la única forma de que tenía este hombre, este holandés, ahora se llama Países Bajos, no a Holanda, la única forma que tenía de expresar ese cambio geográfico, intelectual, de tamaño del mundo, era con esta especie de esquizofrenia que efectivamente parece algo surrealista, de locura. Tremendo. Porque hombres con cabeza de pez, peces con cuerpos de... En fin, toda esa mezcla de... Pero no deja de ser, desde mi punto de vista, yo soy bastante escéptico en esto, el final de los bestiarios medievales. Pero una persona con una fe tan arraigada como Felipe II, el gran coleccionista de reliquias, el gran coleccionista de arte, con todo lo que él necesitaba en sus últimos momentos para hacer ese último viaje, rodearse de un arte que es todo lo contrario. Porque Felipe II es un hombre que tiene una vida muy intensa, evidentemente. No era lo que nos han presentado, sobre todo los historiadores franceses, y especialmente los ingleses y los holandeses, como el demonio del mediodía. Desde España se le llama a veces el rey prudente, no fijaos qué cosas más tan distintas, ¿no? Un demonio, un diablo, un loco poco menos, o un rey prudente. Felipe II es que es el hombre que ha tenido más poder, más que Gengis Khan. Gengis Khan es el gran conquistador del mundo, ¿no? El que construyó en su día el imperio más grande, 9 millones, 10 millones de kilómetros cuadrados. Pero fijaos, cuando muere Felipe II, ¿cómo es el imperio que él domina? Es que es América casi entera, es buena parte de Europa. En 1580 acaba de incorporar el reino de Portugal con todas sus colonias, todos sus dominios por África, por India, por todas partes, a su imperio. Si vemos un mapa con los dominios de Felipe II, es que es el rey del mundo. Claro, ¿cómo un ser humano, no deja de ser un ser humano, que se había educado en la casa de Austria con todo lo que aquello significaba, puede asumir, especialmente a partir de convertirse en rey de Portugal en 1580, que es el rey del mundo, que es el emperador universal y que no ha habido nunca ningún hombre con semejante poder en sus manos? ¿Qué pensó ese hombre en los últimos días, meses de su vida? Estoy pensando como para que le lleve a contrario en justicia. Pues, claro, evidente, es lo que le pasó por la nuza, ¿no? Pues probablemente habría que meternos en la cabeza, más en una novela que en un libro de historia, en la cabeza de Felipe II para ver el que lo ha tenido todo, que ha sido rey de Inglaterra también, no lo olvidemos, rey de España, rey de Portugal, rey de Inglaterra, ya no lo era, pero había sido durante 4 años rey de Inglaterra, que va a morir como cualquier ser humano. ¿Qué pasaría por su cabeza? ¿De qué se quiso rodear? Pues probablemente de todas estas locuras, cuadros que parecían hechos por un loco, que nadie entendía y que quizá él sí que entendió. Y aquí lo dejamos como un enigma, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. Pues mira, dejamos el programa como un enigma porque si no esto es inacabable, ¿no, Silvia? Estaremos aquí cuadro tras cuadro, sí, bueno, ya autor sabes, tras autor. Para mí el Bosco, es el más grande. Estarías una vida mirándolo, ¿no? Cada uno de los detalles siempre encontrarías algo diferente. Pero bueno, creo que ha sido un programa muy bonito. Siempre que hablamos de arte es uno de mis grandes fetiches, siempre hablar de arte. Pero antes de irnos, este señor de A mi Vera no se va a ir así como así. Oye, ¿la batalla de Covadonga existió? Ese es un enigma, ¿no? No, yo creo que lo he demostrado en un libro de 500 páginas, de las cuales 150 son de documentación, de notas y demás. Queda claro que este enigma de la batalla de Covadonga no existió,
pero es un enigma porque en el año 883 el rey Alfonso III, último rey de Oviedo y de Asturias y primer rey de León, le encarga a su sobrino, el obispo Sebastián, que escriba un relato sobre una batalla que nunca fue. Bueno, sí. O sea, ha habido batallas en la historia de España, de la península, que Incluso- nunca han existido. Incluso hablando de arte con cuadros, ¿no? Clavijo, Calatañazor, son dos grandes batallas que están ahí, pero que nunca existieron. Se las inventaron los cronistas cristianos. Una batalla es un hecho fundacional de un reino a veces, o se usa como un hecho fundacional, y eso da mucho juego. Hacemos un programa de las batallas fake de la historia en España. Me encanta. Hombre, es que todos lo hemos estudiado. Al final, en todos los libros de historia estaba la batalla, estaba Don Pelayo, estaba todo. Y dices, bueno, pues cuando se acude a la fuente y todavía se continúa más buscando, dices, uy. Pero fíjate, en historia, los historiadores somos muy dados a repetir como papagayos lo que han dicho otros, sin contrastar fuentes. A Menéndez Pidal se le ocurrió decir, bueno, hubo una batalla en Covadonga, pero fijaos, en un segundo, fijaos cuál es el argumento de Menéndez Pidal o después Sánchez Albornoz. Es que en el año 722 un yihadista muere en Al-Ándalus. Y a partir de ahí, dice, bueno, ya está, murió en la batalla de Covadonga. Es alucinante. Y todos hemos repetido el yihadista que murió en la batalla de Covadonga, pero el dato es que muere en España, en Al-Ándalus, un yihadista, alguien que vino de Oriente, un musulmán que vino de Oriente a guerrear. Bueno, pues ya se ha convertido aquello en la batalla de Covadonga y no sabemos nada más, ¿no? Tú eres un guerrero de la historia, ¿eh? No, a mí me gusta ver la historia desde la actualidad, pero sin que la actualidad contamine el pasado, sin hacer presentismo. Y lamentablemente hacemos mucho presentismo. El mismo presentismo que hizo Sebastián, el obispo, el sobrino de Alfonso III, cuando su tío el rey le encargó que escribiera un relato fundacional del reino y se inventó la batalla de Covadonga. Lo apuntamos. A mí con José Luis pues me encanta siempre hablar, dialogar, tomar cafés, cervezas, lo que hagan falta. Silvia, gracias. Un placer esta noche. Pepe, un placer. Muchas gracias a ti por la invitación y a Silvia porque siempre es estupendo hablar con vosotros de estas cosas. Venga, pues próxima semana más aquí, Abismo en Aragón Radio. Un fuerte abrazo.